Estamos acompañados por el diputado Hernán Palma, quien está aquí en el estudio. ¿Cómo está, diputado? Estoy primero contento de estar acá, por supuesto, con ustedes. Estoy contento de estar con ustedes, agradecido de este espacio, muy valorado además por la opinión pública, así que en el consciente colectivo ya está el chip de este programa. Eso bien. Es innegable. Y bueno, y por supuesto estoy acá también porque tengo varias preocupaciones que tienen que ver con mi área, que es la salud pública. Y por qué no decirlo, hoy día se extiende a la salud privada, que también es parte del público, ¿no? Exacto, porque, bueno, esa fue como una de las razones, decía yo, por la cual también como que se puso mucha presión para aceptar esta ley, ¿verdad? Esta ley corta de salvataje a las ISAPRES, nosotros siempre la llamamos así, que tiene un poco que ver, diputado, justamente con decir, chuta, es que si se acaban las ISAPRES va a colapsar todo el sistema. Va a colapsar el sistema público también, porque el sistema privado va a hacer que toda esa gente se traslade y el sistema público no está listo para recibirlo. Y qué terrible, qué terrible, qué terrible. Igual hemos visto una cantidad importante de personas, al menos 5.000 personas que ya en estos últimos años han desistido de estar en el sistema privado para ir al sistema público, que hasta ahora más o menos sigue más o menos igual, digamos, la salud primaria funcionando bastante bien, pero después con listas de espera muy largas, etcétera. ¿Cómo fue? Vamos al tema que está en la agenda. Usted fue uno de los 14 que votó en contra. Muy pocas personas que votaron en contra y la mayoría son independientes. Estoy leyendo: René Alinco, independiente; Mónica Arce, independiente; Dani Sastudillo, PS; Gonzalo de la Carrera, ex republicano, independiente; Viviana Delgado, independiente; Jorge Durán, RN; Félix González, independiente; Marcos Ilavaca, PS; Pamela Giles, Partido Humanista; Gloria Navillán, independiente; Hernán Palma, independiente; Juan Santana, PS; Alexis Sepúlveda, del Partido Radical; y Consuelo Veloso, de RD. Son los que se atrevieron, ex-RD, también independiente. ¿Por qué fueron los independientes los que se atrevieron a votar en contra, Hernán? Nos queda bastante claro. Pero esas 14 personas son independientes. A ver, yo diría que primero esto de ser independiente o de optar por ser independiente es una señal de algo, ¿no? Es como desalinearse de alguna manera. Hay que dejar claro acá que los motivos para votar en contra no son los mismos en los independientes que vienen del ala derecha de la política a los independientes que venimos del ala izquierda de la política, o que somos del ala izquierda, ¿no? Y la verdad es que acá yo diría que la Comisión de Salud durante meses se convirtió en algo que yo he denominado el muro de los lamentos, donde el presidente de la Asociación de ISAPRES, donde distintos personeros que representan el mundo de la salud privada en nuestro país. Hay que recordar que en Chile tenemos un sistema mixto, público-privado. El privado beneficia más o menos un 18% de la comunidad y además el sistema globalmente es segmentado, es decir, está estratificado según la capacidad de gasto, de ingreso y el nivel socioeconómico de las personas. Entonces, los motivos de la derecha son que encontraron poco la propuesta, y los motivos de la izquierda, de quienes nos sentimos de izquierda, o parte del progresismo, quienes queremos transformaciones profundas, son otros. Es que nos pareció que esta carta era impresentable, más aún viniendo del Ejecutivo y de un gobierno que nos llenó de promesas, que nos llenó de discursos, y que a medida que ha pasado el tiempo, lamentablemente se ha ido desmarcando de su discurso y se ha ido de alguna manera manejando con la agenda que la derecha le ha impuesto en temas de los más variados. Pero este tema es muy crítico. Lo que está pasando hoy día, yo lo lamento, creo que quienes hoy día van a estar en el muro de los lamentos son los beneficiarios de la ISAPRES, ¿no? Exactamente. Esas 3 millones de personas, y el chantaje fue insoportable. Es decir, ¿qué nos dijeron? ¿Cómo eran las presiones? ¿Cómo se viven las presiones en el Congreso, diputado? ¿Quieres saber cómo funciona esto? Porque nos cuesta entender que hoy día todos rasgan vestiduras, sale hasta la ministra del Trabajo diciendo estoy impresentable, pero la verdad es que a la hora de los que hubo, solo 14 personas se atrevieron en contra. Entonces, ¿cómo se viven esas presiones? ¿Y quién las hace? A menos que uno dijera fuimos tan ingenuos o fueron tan ingenuos que les creyeron el discurso. Pero yo creo que en política nadie es tan ingenuo, ¿eh? No nos veamos la suerte entre gitanos. Yo creo que acá la presión fundamental que se hizo es la que tú mencionabas, Alejandra, y es que se iban a quedar 3 millones de personas sin previsión y que eso iba a migrar al sector público, que iba a colapsar más de lo que ya está, que iba a abultar más la lista de espera, y entonces bajo el pretexto de salvar a las personas
finalmente lo que se salvó fueron las ISAPRES. Claro. O sea, que hoy día una persona que, por ejemplo, leía ayer, ahora, bueno, hay que soportar la carga y yo no me voy a dar las manos, yo voy a estar ahí, pero creo que yo tengo la conciencia tranquila como otras personas, ¿no es cierto?, del Congreso, que tuvimos la valentía de no prestarnos para este soborno, ¿no? Como Danitza Astudillo, por ejemplo, que estuvimos juntos, les dijimos que no. Me imagino que su partido no debe haber estado nada contento con su voto, ¿no? Con el de ella y el diputado Santana, que votaron en contra. Entiendo que Juan Santana y Marco y la Vaca, que son PS, también votaron en contra. Me parece que es importante que el PS vaya rescatando su legado histórico y se desalinee de donde nunca debió haber estado, que es que a veces ha tenido algunos discursos que están un poquito reñidos con su historia. Yo diría que a la luz de este chantaje o de esta carta, de la manera de presentarlo, muchos cedieron y concedieron su propio discurso, su propio relato, y eso me parece realmente súper lamentable y triste, porque finalmente después nos preguntamos por qué la gente está aburrida de la política o de los políticos y por qué no les cree. Bueno, no les cree porque mienten, po. Mienten porque entre el discurso y el recurso hay una brecha importante, del discurso al recurso. Yo he sido bien claro, yo coopero con el gobierno, pero yo creo que no hay peor inconsecuencia que la obsecuencia. Así de claro. Yo tengo una pregunta, permiso. Por favor. Porque acá, como ahora, con la leche derramada, nadie se quiere hacer responsable de este despojo. Está el relato de, oye, pero si esto fue la Comisión Mixta y el Senado. Versus lo que dicen, no, pues acá el proyecto lo presentó el gobierno y apretó bastante a los que eran cercanos a él para que lo consiguieran. ¿Qué porcentaje usted le da de responsabilidad en esto a estos incumbentes? A el Parlamento, Comisión Mixta, Senado y la idea que finalmente termina empujando al gobierno. A ver, aquí hay que tener claro una cosa. Ustedes saben que cuando algo tiene que ver, algún proyecto tiene que ver con la seguridad de las personas o tiene que ver con el presupuesto o con el erario público, no lo podemos presentar los parlamentarios. Por lo tanto, claro, efectivamente, quien presenta la moción, el mensaje en realidad es el gobierno, el Ejecutivo. Pero quienes colegislan somos nosotros y nosotras, claro, en ambas cámaras. Es decir, no le podemos endosar toda la culpa al gobierno porque tenemos una corresponsabilidad. Si no, no tendría sentido el modo en que uno vote, ¿no? Y esto llega en 5 años, ¿no? Para que vayamos más o menos con la historia de la ley, ¿no? La ley corta. Que a todo esto no deberíamos, si la ISAPRE hubiesen acatado los fallos de la Corte en los momentos que tenían que acatarlo, nunca habríamos llegado a este momento, porque además fueron aumentando entonces las deudas de la ISAPRE. Ya, se hizo esta ley corta de ISAPRE. ¿Llega con 5 años de plazo para que respondan? A ver, este ha sido un proceso, no nos olvidemos, en que primero hubo 2 fallos contundentes, ¿no? El primero tuvo que ver con la factorización del riesgo, ¿no? En que aplicaron una tabla que significó un endeudamiento de las ISAPRES con sus propios beneficiarios, aproximadamente 700.000 personas que reclamaron, ¿no?, frente a la Corte, y la Corte fue bien categórica en su fallo. Claro. Y después vino otra movida, que fue adelantar la prima GES. Y ahí, ojo, viene una primera señal que la manda el Ministerio de Hacienda, y que es adelantar el reajuste del sector público a partir de una de las partidas del reajuste que justamente ahora en diciembre se tiene que discutir de nuevo, estamos hablando del año anterior, y que le adelanta para que recupere lo que había cobrado de más. O sea, ellos en promedio entiendo que cobraron como un 12,5% más por adelantamiento de la prima GES, totalmente antirreglamentario. Entonces, obviamente hubo una sanción, tuvieron que devolver eso, tuvieron que paralizar aquello, y como una manera de parchar este daño que se le hace a la industria, entonces se les permite adelantar, si mal no recuerdo, en 4 meses el reajuste, ¿no? Ya, por otra parte, se viene urdiendo desde el año 21 más o menos, en plena pandemia en adelante, de cuando las ISAPRES seguramente se ven, comillas, perjudicadas en sus mezquinos intereses, producto del efecto de la pandemia, de las licencias, de los prestadores, en fin, de distintas aristas. Entonces ellos optan por aplicar estas tasas abultadas y impactando negativamente a sus propios beneficiarios, ¿no? Claro. Que de beneficiarios no tienen nada. Yo siempre he dicho, los únicos beneficiarios de la ISAPRE son los dueños de la industria. Claro. Pongámosle clientes, porque en realidad eso es lo que son. Bueno, para ellos son clientes, los tratan como clientes y le aplican conceptos de riesgo, al igual que cuando uno va, no sé, a
hacerlo con un auto, ¿no? Claro. Si el auto está viejo, si es de mala marca, si está dañado, en fin, Exacto. tiene que pagar una prima. Por favor. La ley corta de ISAPRES la escribió la misma asociación de ISAPRES, efectivamente. Hay mucha indignación con las ISAPRES y con los diputados y diputadas del oficialismo que apoyaron a ellos. Pero si uno vuelve a la negociación inicial, ¿ya? Tiene el fallo de la Corte Suprema y el gobierno entonces tiene la idea de poner una ley corta. Empiezan al tiro a negociar con las ISAPRES porque al final las ISAPRES tiene su bancada en el Congreso, que es la derecha, más algunos activistas de socialismo democrático como Juan Luis Castro. Entonces negocian en ese momento y una buena parte de la ley del gobierno en realidad es una ley con instrucciones de las ISAPRES porque tiene que pasar por la barra de la mayoría de derecha del Congreso. Entra al Congreso la ley negociada entre el gobierno y las ISAPRES y ya tiene hartos problemas. No es la idea original de Brot y otros. Llega esa ley al Congreso y lo cambian aún más en la comisión mixta. Entonces hay más cosas de las ISAPRES en lo que sale del Congreso. Lo que entró en el Congreso tenía hartas cosas de las ISAPRES por la presión inicial y lo que sale es en ese sentido aún peor. Pero entonces los diputados y diputadas del oficialismo lo que dicen es, acá tenemos una mala ley. Pero es mejor una mala ley que ninguna ley. Y la derecha nos tiene con la espalda contra la pared porque no nos están dando otra opción. Entonces, la pregunta es si es mejor una mala ley o ninguna ley. Porque en esa situación, ¿quién colapsaría el sistema sin una ley? ¿Y quién culparía el público? Esa es la pregunta más política. Si se colapsa de verdad la manera que están hablando. Escuché antes de entrar al estudio que ustedes estaban hablando de mi querido amigo David de Brot. Sí. Economista connotado del Vecino mundo mío. progresista que trabajó en el Ministerio de Salud en una administración anterior, ¿no es cierto? Entiendo que en Bachelet 1, me parece. Y él presentó un proyecto de ley corta que era bien distinto a este. Él quería crear yo ese proyecto lo defendí, pero no tuve piso político para que prosperara, ¿no? Porque ahí no están los Él votos de la derecha de ninguna hizo forma. conversaciones con varios de nosotros y no logró su objetivo. Lo que él proponía era crear un fondo E que administrara los fondos de las ISAPRES y el argumento que nos dio el Ejecutivo es que iba a crear una mayor segmentación. Mentira, si la gente está ya súper segmentada. O sea que esto iba a profundizar el nivel de segmentación y que le iba de alguna manera a otorgar privilegios a quienes iban a migrar a este fondo E que proponía David. Lamentablemente esa iniciativa, que era bastante más presentable que la que presentó posteriormente el Ejecutivo, no prosperó, no tuvo piso político, hablaron mal de David. David fue a alguna reunión y bueno, tuvo ahí algunos interdichos incluso con la superintendencia. ¿En serio? Hoy que estamos Sí, viendo sí, el eso lo superintendente conversamos que en lo el va- momento. que de hecho lo estamos viendo ahí en imágenes porque está citado para hoy, ¿no es cierto?, a abordar lo que está pasando. Él ya habló, dijo que también encontraba que era impresentable, pero no se puede hacer nada. Mira qué curioso. Cuando David de Brot, a través del diputado Palma, presentó esto también en el Congreso, y acá, en La Voz de los que Sobran, también lo hizo. Y lo dijo hace un año más o menos, estuvimos conversando de este tema. No sé si lo vamos a ver el video para que recordemos. No es necesario. Es solo para Es que, mostrar. ojo, pero si Porque lo vemos- nuevamente estuvo acá y dijo, lo que tenemos es un salvataje de las ISAPRES. Dicho y hecho. Aquí contó además que esta propuesta que usted nos está contando, diputado, que presentó a través suyo, no fue aceptada por el Senado. Volviendo al punto entonces, ya había, si quiere, la mejor propuesta dentro de eso, que es transitar rápidamente hacia un sistema integrado de salud, ocupando el fallo de la Corte Suprema como una oportunidad para eso. El problema es político, el problema es que no hay votos para eso en un Senado que tiene mayoría de derecha. Entonces empezaron a negociar. Insisto en la pregunta entonces, evidentemente había mejores formas de hacer eso, Absolutamente. pero hay impedimentos en simplemente la mayoría de derecha del Congreso. Entonces se tiene que negociar. Es mejor, puesto que la derecha no está dispuesta a aceptar definitivamente no la versión de Brot, pero ni siquiera la versión original del gobierno. Entonces vuelven a la pregunta, ¿es mejor una mala ley que ninguna ley? Nosotros no nos
voy a ser bien claro, nosotros no nos podemos permitir malas leyes. O sea, legislemos bien, hagamos bien la pega. O sea, esto es como decir, mire, pasó el semáforo justo cuando se estaba poniendo roja la luz, ¿no? Entonces aquí están acostumbrados, parece, nos estamos acostumbrando y normalizando pasar, no con amarilla, con naranja, ¿no? Entonces se empieza a normalizar una forma de hacer política donde la gente se va acostumbrando a lo menos malo. Y ese es algo que viene de tiempos ya inmemoriales, diría yo, de tiempos de la dictadura. En la postdictadura nos decían, mire, si usted no apoya este proyecto, entonces es pinochetista. Yo me acuerdo. Tal cual. Entonces hoy día un poco es blanco y negro y no hay tonalidades intermedias. No Pero sé si- la realidad del Congreso es que si se insiste, el gobierno podría haber insistido en lo que propuso De Brot y habría caído en el Senado. Entonces es que no el hay ley gobierno no corta. iba a apañar la propuesta de De Brot, porque yo Por me supuesto. acuerdo de haberlo conversado muy tempranamente, hace más de un año atrás, y no había voluntad para escuchar la propuesta de David, ni siquiera para escucharla. ¿Ya? Entonces, yo creo que acá hay que tener claro que efectivamente en la Cámara Alta hay más o menos 2/3 a favor de la derecha, y en la Cámara Baja estamos cerca del 45, por ahí, o sea, estamos igual un poco por debajo, y eso obliga a estar siempre muñequeando ahí, haciendo gallito con algunos sectores que son más conservadores. Pero yo creo que hoy día todos van a rasgar vestiduras, todos van a decir que le van a echar la culpa al Ejecutivo, le van a echar la culpa a la derecha, le van a echar la culpa al Senado, le van a echar la culpa a no sé a quién. ¿Quién Pero tiene la culpa? Yo creo que hay que hacerse cargo de los discursos. Está todo grabado. Cualquier persona hoy día puede escuchar los discursos que se hicieron en defensa de esta ley corta, que yo rechacé rotundamente. Lo digo, menciono a Denise Astudillo primero porque ella es hermana de un médico que es alcalde de Pedro Aguirre Cerda, muy conocido. Y segundo, Sí, porque ella es parte Luis de la Astudillo. comisión, Luis Astudillo, y es parte de la comisión de salud, y fuimos los únicos. Ustedes hubieran visto, yo me acuerdo y le dije, miren lo que lograron, la derecha está aplaudiendo de pie la votación de ustedes. ¿Estaban aplaudiendo de pie? O sea, los republicanos, Agustín Romero y los A otros que propósito son de un poquito pinochetistas. más morigerados, Claro. ¿no? De pie aplaudiendo esta indecencia. Oiga, Pero ¿y quiénes digo, fueron? no es que lo aplauda la derecha, es que lo aplauda la izquierda. Claro. Ese es el problema. Claro. Sí, ¿Y pues, quiénes fueron cuando te los aplaude que- la derecha, gana la derecha. Uno, ¿quiénes fueron los que votaron a favor en esa comisión, que son de izquierda? Y dos, ¿quiénes fueron los ministros que estuvieron detrás de esta negociación? Me imagino que la ministra de Salud y el ministro Y Marcel. Hacienda, claro. Fundamentalmente Hacienda. Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, es decir, acá ellos perseveraron en un argumento que era esto de que se iba a desplomar todo el sistema, que iba a haber un efecto dominó, donde si se caían las ISAPRES se iba a colapsar todo el sistema público, más de lo que ya está colapsado, y que íbamos a tener 3 millones de personas en las calles protestando contra el gobierno. Y la verdad es que hoy día van a tener a las mismas 3 millones de personas protestando contra el gobierno, porque en vez de ayudarle a la gente, le terminaron ayudando a las ISAPRES. Y yo creo que eso es lo que está pasando acá en este país. Digámoslo con todas sus letras. Ahora, yo recuerdo que acá hubo mucho gallito de la asociación de ISAPRES, sobre todo que fue con sus emisarios a llorar lágrimas de cocodrilo, porque ellos son las víctimas. Hay que recordar que el negocio de la industria de la salud privada en este país es extremadamente lucrativo. Si hay algo lucrativo que heredamos del dictador, fue el negocio de la ISAPRE. Y que hacen negocio además con un intangible que es los economistas, que yo no soy economista, pero ellos hablan que la demanda en salud es inelástica. O sea, si yo voy con mi hijo real. a un médico y me dice, mire, tiene que esperar un año para que lo vea el neurólogo. Claro. Y entonces, yo soy FONASA, a mucha honra, nunca en mi vida he tenido ni voy a tener ISAPRE. Lo digo al tiro, revísenme mis cuentas, nunca he tenido ISAPRE, no la voy a tener. ¿Y usted es médico? Prefiero, y soy diputado además, y no es por un tema de mi sueldo. No, Es por porque yo supuesto. prefiero aportar al sector público que al sector Eso privado. es, Punto pues, final. claro. Entonces, acá, la verdad es que ellos han lucrado durante décadas en forma realmente indecente. Mira, ellos, como buenos empresarios, reparten pobreza y no reparten utilidades. Ellos hoy día se vieron en crisis, distribuyeron la pobreza. Ustedes saben que la famosa mutualización que se debatió en el Senado, que era Sí. otra indecencia, era mutualizar los riesgos, no la deuda. Entonces dijeron, ¿Cómo eso? ok, usted que es más viejo, que es de mayor riesgo, que tiene la carrocería ya Más dañada, abollada. Más abollada, claro. más abollada,
y que por lo tanto nos podría eventualmente significar mayores costos, usted ha sido subvencionado por los más jóvenes, así que es hora que les devuelva la plata. Entonces, es repartir el riesgo entre aquel que implica menos riesgo y aquel que implica más riesgo. Qué Eso es la frescura más movilización. grande. Entonces, Sí, bueno, afortunadamente eso ustedes saben que fue al Tribunal Constitucional, se declaró que no fue al lugar. Y hoy día están reclamando por eso, po. Nos llevaron al Tribunal Constitucional, Pobrecitos, dijeron los de pobrecitos derecha. ellos. Pobrecitos. Pero hay puntos que, bueno, los que tenemos absoluta coincidencia y también en el rol, creo yo, de Álvaro Elizalde y la ministra Aguilera. Se ha viralizado la foto cuando terminó aprobado esta ley, abrazado, felices, y hace una semana, 27 de noviembre, en entrevista con La Tercera, la ministra Aguilera dice que está conforme con la manera que se está implementando la ley de ISAPRES. Y ahora no. No, pero Mire, ella yo- sigue avalándolo, tú me disculpas. La única que se dio vuelta la chaqueta fue la ministra Jara. Dice acá. El Dice resto acá, lo sigue para ser avalando. preciso, ministra Aguilera en La Tercera, 27 de noviembre. Estamos satisfechos con la forma en que se ha ido implementando la ley corta de ISAPRES. Yo voy a apelar un poquito, yo estuve, y quiero ser respetuoso, yo creo que uno puede ser vehemente y otro puede ser violento. El Ministerio de Salud nos invitó a varias reuniones bastante coloquiales en la previa. Ya. Nuestro amigo Rodrigo, que viene del mundo del deporte, la previa, el camarín. Exactamente. El camarín de las Donde ISAPRES. se diseña Claro. la estrategia. El camarín de ¿Y las estaban ISAPRES. la ISAPRES Y allí también? aquellos, no, Ah, los ya. parlamentarios, Perfecto. incluso El transversalmente. Ministerio de Salud Y algunos parlamentarios, parlamentarios. Perfecto. ¿no? Más afines al gobierno de turno. Pero curiosamente, después de que uno empezó a manifestarse en contra, no nos invitaron nunca más. No. Yo nunca más fui invitado al ministerio. Siento que usted es doctor, porque por ¿no? último, Y tengo ahí como que uno podría decir. atascado un proyecto de ley de electrodependencia. Ojo que en agosto murieron 4 personas electrodependientes porque se cayó el tendido eléctrico. Sí. Y ahí, como fue bombazo público, entonces salió el proyecto y este proyecto va a beneficiar 24.000 personas. Va subiendo muchas al año, un 20%. ¿Y qué vamos a esperar? ¿Otra ventisca? Que se caigan otros postes, que Claro, muera que otra muera gente. más gente. Llevo un año esperando que ese proyecto, que la doctora Molina ha tratado de ponerlo en tabla, pero vienen otras urgencias. Siempre hay otra urgencia. Yo creo que la urgencia siempre es la vida de las personas. Muy de acuerdo. Mira. Pero Aguilera, y ahora mire lo que sale diciendo. Es más entendible que sea de una vez cuando los montos son menores. Porque si fuera mayor, oye, pero esto sigue es avalando la En la implementación. misma línea de lo que declaró el diputado Andurraga cuando dice hoy día, oye, yo nunca pensé que la ISAPRES se iba a atrever a tanto. Parece que la ministra Aguilera tampoco pensó lo mismo. Ni Piñera se atrevió Es que tanto. si les dan 13 años, no lo iban a ocupar, po. Seguro que no. Bueno, el ¿Ah? 13 Como- está como que sindicado se como- olvidaron de la implementación de la ley de las 40 horas, que le estaban dando 13 minutos por día a la gente. O sea, Ustedes saben que, bueno, el 13 siempre, en algunos países es el viernes 13. sí, pues, En martes nuestro, 13. El martes 13 habría que revisar qué día fue esta votación, pero el número 13 definitivamente para los beneficiarios de la ISAPRES fue un número de la mala suerte. Oye, Ahora Paola, que voy a leer Perdón. algunos comentarios. Paola Hernández dice, debiera ser anticonstitucional aquellas leyes que van en contra de la misma gente. Es algo totalmente contradictorio. Debe anularse esta ley corta ISAPRES ahora ya. Denise F. dice, con esta resolución yo le daría un perdonazo al señor que tomó rehén en la AFP. Recordemos que su pensión fue fijada en 500 pesos. ¡Qué bronca! Jimena Fernández dice, ya sabemos lo malo que salió, pero ¿qué se hace ahora? Zavala R. Entre las AFP y las ISAPRES, ¿qué podemos hacer los que trabajamos 30 o más años con nuestra plata? ¿Hasta cuándo quieren que los pensionados se prendan fuego en las AFP y las ISAPRES? Recordando a este caballero que el otro día nomás también intentó prenderse fuego en una sede de Chile A lo Atiende. Bonzo. A lo bonzo, exactamente. María Rojas dice, esta reparación es absolutamente mezquina para las ISAPRES y los grandes empresarios. Hay más ayuda. Muchos morirán esperando. Santiago Andrés Díaz Muñoz, grande diputado. Maritza Andrade Alcaíno, bien diputado. Eliana Sandoval Díaz, muy de acuerdo con el diputado. Son algunos de los comentarios. Hassan. Lamentablemente, la política hoy en día es mucho show. Entonces tenemos a los mismos senadores y diputados que defendieron la ley corta de ISAPRE ahora criticándola.
bien conveniente ver al Castro del Partido Socialista diciendo qué terrible esa ley cuando él fue uno de los operadores que hizo la ley. Macaya, Chaguán, hay una lista de personas que ahora están criticando su propio trabajo legislativo. La ley corta de ISAPRES es de las ISAPRES mismas y de los políticos que representan los ISAPRES, que son personas como Juan Luis Castro, personas como Macaya, personas como el mismo Chaguán. Eso está bien. Entendemos la hipocresía que hoy día, cuando explotó la indignación de la gente, todos los políticos están corriendo para criticar. Pero cuando salió la ley, ¿ya? La posición... hay dos posiciones de los, entre comillas, defensores de la ley. Unos que dicen, eso es una buena ley, estamos súper felices. Y como usted dijo, diputado, la derecha aplaudiendo a pie. Pero hay otro, y incluso hay que decir que la ministra de Salud también, bastante contenta con su negociación, es una de las ministras más neoliberales, más pro privatización de este gobierno. Más contraria a los trabajadores, como nos han contado los funcionarios aquí. Entonces, eso es la posición de la ministra. Pero hay otros, yo insisto, yo quiero la claridad en esto, que hay personas que decían, esto es una mala ley, pero es peor. Es mejor que no tener nada, ¿ya? Entonces, hay un momento, si pensamos en las propuestas originales de la derecha, ¿ya? Hay varios niveles de indecencia. Salvataje total de la ISAPRES, la mutualización de los riesgos. La mutualización de los riesgos, que es lo más indecente posible, y incluso los ministros neoliberales del gobierno, los más pro-ISAPRES dentro del gobierno, digamos, dijeron, eso es demasiado indecente. ¿Ya? Entonces hay una propuesta que es un poco menos indecente de eso. Y un poco menos. La propuesta de Debrot es cero indecente. ¿Ya? Pero el tema es en qué momento la ley que es solamente un poco indecente es mejor que no tener nada. Porque eso es la alternativa. Si la derecha dice que no va a apoyar ninguna cosa que no sea algo indecente, o sea, algo que es un salvataje de las ISAPRES, entonces sí hay un problema para el gobierno, que es que si no hay una ley va a colapsar el sistema. Entonces, ¿cuál es el menos indecente, el menos malo en esto? ¿O usted dice que realmente no había que aceptar nada, que caiga el sistema? O sea, a ver, primero... Que podría ser, ojo, que yo no estoy diciendo que eso es una mala cosa, porque puede ser que la gente culpe a la derecha por eso. Pongamos los actores al revés. Yo estaba hablando recién de electrodependencia. Hay una ley que tiene que ver con esta temática, y aunque ustedes no lo crean, si bien es cierto, a esas personas no se les puede cortar el suministro de energía, claro, porque arriesga la vida, claro, y tienen que proveerles un generador con combustible, que es donde está uno de los problemas, y tienen que tener un medidor diferenciado por el alto costo que significa eso. Aunque usted no lo crea, esas personas son judicializadas post-mortem y les pueden embargar los bienes. Ojo. Entonces, no es que, claro, no les pueden cortar la luz, pero el día de mañana les van a cortar el agua y todo. Se pasaron. Es increíble. Entonces, acá yo creo que el problema está en que no podemos movernos en un rango entre lo más ácido y lo menos ácido. Vayámonos hacia lo más alcalino. Estoy hablando en términos más químicos. Entonces, ¿por qué no se escuchó la propuesta de David Debrot? Claro, ¿Por qué no se acogió en un gobierno que es de izquierda, que tiene actores que son del mismo bando de David? ¿No? O sea, ¿fue el gobierno el que no quiso apoyar a Debrot? O sea, yo entiendo que David, a través nuestro, hizo llegar sus propuestas, y estas propuestas, yo recuerdo que lo planteé en varias oportunidades, me dijeron no, por ningún motivo, porque esto va a generar segmentación y mayor estratificación en el mercado de la salud, ¿ya? Como que si no, perdón. En el mercado como si no de la salud. Mercado. Ya hay dos, ya hay un concepto de mercado neoliberal. de la salud. De honestidad, en todo caso, que es lo que piensa. Claro, y por otro lado, yo creo que cuando uno va y dice no, poco menos que está traicionando algo o a alguien, claro, al gobierno, no sé. Por ejemplo, a mí me ha pasado con los estados de excepción, los he votado prácticamente todo en contra, creo que el primero lo voté a favor porque me estaba ambientando y no entendía muy bien la lógica. Ojo que hay parlamentarias, estaba leyendo acá, 2
que votaron en contra de la ley corta, pero no tuvieron ningún desparpajo en entrar a votar con la reforma tributaria. Así Sí, que po. los dobles estándares, cuidado con ellos. Viviana Pamela No, no. Giles Navellán, Y pues. Mónica Arce. y Mónica bueno, Arce. Mónica Arce. O Eso. sea, ellas se ausentaron de la sala, boicotearon la reforma tributaria Claro. y después resulta que votan en contra. Son dobles discursos. Yo creo que uno tiene que ser de una pura línea en la vida. Se puede equivocar, pero errores no son horrores. No es lo mismo. ¿ya? Exactamente. Y acá yo creo que esto que se hizo no es un error, es un horror. ¿Sí? Exacto. Esa cuña a mí me Está hace bien. sentido. Totalmente. ¿no? La suscribo. Porque Ojalá que se pueda remediar. Realmente. Ahora vamos a tener que ver cómo se... leía por ahí que se quiere reinstalar la discusión en el Sí. Congreso, que se quiere retrotraer la historia. Y bueno, pero hagámonos cargo... Tienen la oportunidad Yo no de- quiero fustigar a nadie, pero hagámonos cargo de los horrores, corrijámoslos si es que aún estamos a tiempo y demos una señal a la ciudadanía. Yo de verdad creo que sería mucho mejor crear un fondo adicional que fuera administrado por el Estado, que asegurara a los beneficiarios. No hay que tenerle miedo al sector público. Yo he estado en el sector público muchas veces. Mire, yo tuve un percance la semana pasada. ¿Ya? Me sentí mal, me mareé. La doctora del policlínico me dijo, colega, váyase mejor al Fanburen, porque no vaya a ser que se esté infartando. Esperé 5 horas. ¿Qué es lo que hay que esperar? Porque era categoría 2, no era, hay personas No era obviamente 4, que eran claro. mucho más urgentes. Claro. 1, 2, 3, 4. 4. Entonces, era menos urgente y esperé el tiempo, se me tomaron los exámenes, atendieron bien. Vi llenos de letreros que hacen a la calidad de la atención y del trato, que va generando visibilización. Y creo que acá hay que terminar con esta dialéctica torrentosa en que los usuarios por un lado y los funcionarios como si fueran adversarios. Yo creo que hoy día usuarios y funcionarios se tienen que unir por la misma causa, Totalmente de acuerdo. que es la salud pública, ¿no? Tal cual. Y bueno, nada, lamentar lo que ha pasado, pero yo creo que si estamos a tiempo, hagamos las cosas que tenemos que hacer, porque creo que la gente se merece un mejor trato. Ojo, Para que cerrar hay- esto, yo le quiero hacer una pregunta, diputado, porque hay responsabilidades técnicas, no me cabe duda, algo habrá que hacer con esto. Vemos ya que el superintendente, bueno, algo están todos corriendo en círculo, y ahora están todos... A ver lo que están dispuestos los ahora senadores están todos a corriendo en aceptar. círculos porque la gente ya no está... Y es justo la gente que a ellos les interesa, porque son los que ganan más dinero en la sociedad también, los que están en problemas. Bueno, lo vemos, ¿no es cierto?, corriendo en círculo a todos. ¿Qué debería pasar también en términos políticos y responsabilidades? Y las responsabilidades son importantes acá. ¿Usted esperaría, por ejemplo, que la ministra Jimena Aguilera, que es la que llevó esta ley corta de ISAPRE adelante, renunciara? Mira, a mí me llama la atención que los conservadores del Congreso, que son altamente conocidos por la opinión pública, no quieran interpelar a la ministra de Salud, ¿no? Ay, nadie quiere hacer una concesión Entonces, constitucional ahora. Yo no, obviamente no estoy de acuerdo con estar interpelando a los ministros a cada rato, me parece que eso no ayuda mucho, son señales políticas más que nada, pero es re curioso que cuando ellos se ven beneficiados se quedan callados, ¿no? Y cuando se ven perjudicados saltan al tiro, ¿no? Yo creo que el gobierno está a tiempo, y lo digo con bastante honestidad, de dar una señal distinta. Creo que cuando faltan pocos metros para llegar a la meta, uno puede apurar el tranco para llegar de mejor modo, aunque se canse. Y yo creo que nunca es tarde para arrepentirse, pero arrepentirse no significa discursear, significa hacer las cosas dar señales muy claras y contundentes. Y acá yo desconozco cómo tendría que ser esa figura legislativa, voy a hacer las indagaciones del caso, pero creo que si estamos a tiempo para revisar esto. Mire, yo estaba leyendo acá, los mayores de 80 años, o sea, los que están en el último tramo de la vida, les pueden devolver en 2 años la deuda. Los que tienen de 65 a 80 en 5 años. Ojo que la mortalidad va aumentando, ¿no es Claro. cierto? Sobre todo en nuestro país, que la población está envejecida y que las enfermedades crónicas no transmisibles la llevan, igual que el cáncer. Hoy día nosotros tenemos un perfil epidemiológico similar al de los países desarrollados. En mayo de este año ocurrió algo increíble. Nacieron menos personas que las que murieron. Chuta, qué fuerte. Esa es una señal de envejecimiento. Claro. ¿Ya? Y a los de menos de 65 años, o sea, yo no entraría en este grupo, por ejemplo, si estuviera en ISAPRE, 13 años. ¿Ya?
Entonces, los que se van a quejar, ojo, los de menos 65 son los que aún están activos, Claro. aún son laboralmente productivos. Y los que son no productivos les dieron los prorratearon de otra manera. Pero esto es grave, o sea, que las personas que aún están trabajando, que tienen, porque menos de 65 es desde cuánto para adelante o cuánto para atrás. Entonces, yo leí ayer, me van a devolver 4.000 pesos mensuales durante 13 años. Y quieren que les diga, hay otro detalle acá que se nos está escapando, que esto no es reajustable. Esta es una deuda que no se reajusta. No tiene interés. Yo ayer dije, vayan a pedirle plata al sistema financiero y páguenle sin interés a ver cómo les va. Yo pedí un préstamo en el Banco de Chile una vez y pagué 3 veces el préstamo. Claro. Cuando una persona paga una casa, no sé, estás 10 años pagando Condonan parte de la los deuda si intereses. es que uno anticipa el pago. Y parte. ¿Ah? Entonces, y parte, claro. Igual salen ganando. Bueno, eso más o menos respecto a este tema. Yo espero que se den señales potentes porque creo que es una vergüenza. Muy bien, Ay. el diputado Hernán Palma, Gracias, diputado, presente por aquí venir. en La Voz de los que Gracias a sobran. ustedes. Muchas gracias, diputado, por estar aquí y por dejarnos estos mensajes tan claros. Ya sabemos cómo funcionó todo, cuáles fueron las presiones, quiénes estuvieron detrás de esta ley, aunque hoy día se hagan... Fue un verdadero soborno, realmente, usted lo dijo, diputado. Bueno, ahora vamos a ir a otra entrevista porque tenemos todavía que conversar con Ricardo Maldonado, presidente de la CAT, donde vamos a conversar sobre los trabajadores justamente. Pero antes de despedirlo, cuéntenos por qué usted vino ahí con su... Bueno, la causa palestina, Su símbolo. yo participo en varias comisiones, la de Derechos Humanos y Pueblo Originario, la de Salud, la de Ciencia y Tecnología y Futuro. Estamos preocupados hoy de varios temas, pero creo que hoy día la humanidad está sin respuesta frente a una sonada sionista que no tiene precedentes. Han destruido infraestructura, han destruido vidas humanas, han destruido el futuro de cientos de miles de niños y niñas que hoy día están en la orfandad. Lamentar que nuestro país aún tenga negocios con el Estado israelí, sobre todo vinculados al tema hídrico, en que ellos son muy expertos, incluso la región metropolitana o la región del Biobío. Ojalá que los gobernadores regionales se retracten de estos. También hay compras de armas. Yo creo que hubo denuncias en Valparaíso. Yo recuerdo que el senador Chaguán incluso iban a oficiar desde el Senado para que se respondiera si había o no paso aduanero en Chile de material explosivo que se exportaría a España y de ahí pasaría a Israel para seguir con esta sonada belicista. Yo lamento lo que está pasando, creo que Netanyahu está a la altura de Hitler hoy día, lo digo con todas sus letras, y que tienen que ellos responder como ha sido siempre, tardíamente ante la historia, porque esa tardanza va a significar más vidas humanas y yo lo lamento. Así que esta cufilla Qué es bueno. mi humilde manera de mantener viva la flama de la esperanza para que el pueblo palestino recupere sus territorios ilegalmente ocupados durante décadas. Las vidas no se van a poder recuperar, pero por lo menos que puedan recuperar la esperanza y que la humanidad ojalá dé alguna señal y que las resoluciones de las Naciones Unidas se respeten de una vez por todas. Y que la humanidad recupere su humanidad. Que la ¿Ah? humanidad recupere su humanidad, porque, Sí, porque- está, a propósito de que la salud está deshumanizada también, la humanidad está en un proceso de deshumanización creciente. Absolutamente, muy de Muchas acuerdo. gracias. Y cada acto es importante. Con eso cerramos esta entrevista con el diputado Hernán Palma. Que no te engañen. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas un análisis crítico de la contingencia. Haz clic en este enlace y súmate a la comunidad de La Voz de los que Sobran.